Okay, really quick, Ava, before Ok, I hand it off to rápidamente, you, I do Eva, want to let antes de darte attendees la know if palabra, they have any quiero questions hacerles saber in a regards los to this participantes si tienen webinar, please preguntas acerca input de that este directly in the webinario. box. Por favor, If you have any ingrésenlas en la issues sección de cuya. with Si tienen entering the interpretation problemas room, please ingresando a submit las those salas de questions interpretación, in por the chat favor, box. pongan las We are preguntas not en going el chat. to Ahora. answer questions until the Vamos a end or responder, no when we vamos a take responder a preguntas short break ahora, sino hasta towards el the middle final of the o cuando tengamos presentation. una pausa If a you mitad have de la questions presentación. regarding our Si tienen programs, preguntas grants, con or respecto applications, a los please contact our programas, Assistant Program subsidios o Officer. aplicaciones, por favor contacten And we al can start. oficial del With that, programa y thank you vamos so a much. comenzar. Muchas gracias. Thank you, Leslie, and thanks everyone for Gracias, Leslie. joining. Gracias a todos y todas We're going to por start unirse. with Vamos an a comenzar overview con una of revisión the rápida items we're going to go through today. de los elementos que vamos So a hablar el we día are de hoy. going to start with a quick Vamos a introduction, comenzar con and una we've separated presentación rápida the rest of y the presentation into four el main resto de la areas. presentación va a estar dividida en First, we're cuatro going to áreas touch on the principales. fundamentals of what is Vamos a hablar acerca early de los childcare environment. fundamentales y So we'll el touch on the ambiente de cuidado basics and infantil. what Vamos a comentar cosas those básicas quality items are going to be when you're looking y at los puntos de calidad changing, using your van grants, a and remodeling tener your que ver center. cómo cambiar, After that, we're cómo going to go through early utilizar los credit, and we're subsidios y going to look at cómo different categories remodelar sus starting from centros. smaller Hay varias changes, categorías, empezando por family daycare pequeños centers, cambios small en changes to las centers. guarderías familiares Then we're a going to grandes cover cambios. larger Después scale vamos a changes, cubrir and then cambios we're going to gran touch on escala. Después remodeling vamos a for hablar quality acerca items. de After remodelar that, we're por going to touch on alimentos de calidad. areas, Posteriormente servicing, vamos a requirements, hablar best practices. en las mejores We're going to prácticas, end with some requisitos y slides vamos a on terminar con health, algunas climate, and diapositivas resiliency. en After that, we're going to eh, open up for questions salud, again clima y about what is resiliencia. the Después middle vamos a abrir between la sesión para fundamentals preguntas y and respuestas we're going entre to have another pause fundamentales and y for questions about mejorías. Vamos a pausar the y vamos a fundamentals dar un tiempo para afterwards preguntas. with the Si hay chat. acerca de los So I'm going to fundamentales, hand it over to escríbalas Chris. en el chat. Le voy a dar la palabra ahora a Hello, my Chris. name is Chris Hola, Dorman. mi nombre es I Chris am Dorman. the principal of Dorman Associates, Y and we've been soy el doing director de childcare Dorman design Associates y and estamos haciendo center diseños design for de now centros over y 20 years. guarderías And por casi 20 años. we are really proud to be a part of working with Estamos LIF and orgullosos helping de to trabajar con LIF educate folks y about ayudar a good educar a las good design, personas as well as to acerca help with de cuestiones de diseño, al igual a que number of ayudarles centers locally here in the San a Francisco varios Bay Area. centros de So manera local en el área de we've la bahía. designed probably 50 to 100 Hemos centers at this diseñado point, cerca and de we 50 a 100 we're centros hasta here ahora really to introduce y some of estamos these aquí realmente para primary presentar concepts so that you algunos guys de can esos conceptos hopefully integrate primarios some of para que this ustedes when puedan you have this integrar algo de opportunity esto cuando to tengan la design a oportunidad center de or do diseñar un remodeling for centro yourself. o And hacer una pequeña Ava has now worked remodelación for para me for ustedes. over 8 Ava ha years, I estado believe, trabajando por and mí por casi 8 años, me she's parece. become really Ella a very se counted ha and important vuelto part of our childcare una parte design muy importante de los in diseños Dorman Associates. de So I'll let Ava centros de introduce cuidado herself for a minute. infantil y les voy a Thanks, dejar que se Chris. presente ahora. Yeah, as Gracias, Chris Chris. mentioned, I've been Sí, como with the Chris ya organization, I mencionó, think 9 yo years now. estoy There you go. con, he estado con ellos por So 8 años, me started parece. when we had our first Stanford project, Comencé designing cuando centers for empezamos los primeros Stanford proyectos de University here. Stanford. Diseñábamos Both dos of our centros para Chris and Stanford University, my background, para and Chris, y I've been working on our he childcare estado projects trabajando en los since that. proyectos de centros de cuidado And my infantil desde background entonces. is designing Mis spaces for antecedentes son de children diseñar with espacios autism and para los spectrum. niños con So we're autismo really y que excited for están en el this, and we're espectro. really excited Estamos to muy be presenting comprometidos con today. esto y So estamos I'm going to emocionados y hand it back emocionadas de to Chris, presentarlo. and we're going to Le voy a start dar la palabra a Chris y with our vamos a first part, and comenzar that's the con la fundamentals. primera parte, que son los fundamentales. Well, so Bueno, we have been approaching childcare design and early nos childhood, acercamos a Healthcare early Design child development center y design for some a los, time a around a lot los of diseños important de principles, and infancia primaria. we've been encouraging best practices, which Y in general estamos have been come exhortando a to las the mejores fore from prácticas, the NEYC, the por ejemplo, de CAYC, NYC, National Association for CNYC, Young Children, la National Asociación Nacional Conferences, de Niños education Menores, definitions for best practices. y hay And what we're trying definiciones to de do educación para mejores is prácticas. Lo que encourage intentamos spaces hacer that allow es for propiciar the espacios movement
que permitan movimiento, control, confianza y los puntos que mencionamos aquí, y competencia también. Lo que les vamos a mostrar es intentar exhortar estas mejores prácticas con nuestros proyectos, sean pequeños o grandes. Y esperemos que podamos presentar estos conceptos avanzando. En los centros que vamos a mostrarles, algunos de nuestros conceptos de diseño primarios van a ser centros nuevos. Estos son centros que están en Stanford, como ya mencionamos, y son fáciles de mostrar. Es un nivel de entrada accesible para que las personas puedan estar en el centro y también para controlarlo para seguridad y que tengan un acceso fácil. Estos son puntos importantes porque cuando las personas trabajan en otros edificios o diseñan un centro desde cero, los diseñadores no se dan cuenta de una entrada única segura, y lo que tenemos aquí es una salida de una puerta al nivel del área externa. Intentamos hacer esto para tener tantas áreas exteriores adyacentes para que así no puedan perder la supervisión cuando vayan afuera. Queremos utilizar el ambiente interno y externo tanto como sea posible. Para muchos es difícil por el clima, pero cuando sea posible es un ejemplo de esta área externa. Adentro, generalmente intentamos hacer dos cosas primarias: crear espacio con luz natural tanto como sea posible. Obviamente estamos incorporando estándares de iluminación, etcétera, pero sí podemos poner ventanas en un espacio, es fundamental. Es un ejemplo en donde realmente quitamos las ventanas o bajamos las ventanas tanto como sea posible. Sabemos que no hay una foto, pero tenemos varios proyectos de construcción donde tenemos proyectos modulares con varios estándares de la industria, donde se crea una ventana en la pared, quizás está 3 o 5 pies sobre el nivel del suelo, entonces los niños no pueden ver. Y si tenemos al menos un presupuesto limitado, ponemos ventanas más grandes para que los niños puedan ver hacia afuera. Algunas ideas de conceptos interiores básicos que hemos trabajado a través de los años. Estas dos fotos son de centros que estábamos mostrándoles: el centro de Stanford, la parte de afuera. Y hay algunos otros centros que recuerdan elementos importantes que queremos comunicar a las personas, cómo creamos un espacio de entrada con algún color, con luz del sol, con un lugar especial sin ser sobrecargado o que no dé la bienvenida. Algunos de estos es utilizando maderas naturales o también poner elementos del exterior en el interior como plantas, etcétera. Queremos crear espacios simples y vívidos donde les podamos dar la bienvenida a las familias y a los maestros y a los niños también en el espacio. Nuevamente, nuestras mejores prácticas, como ya mencionamos, hablan acerca de luz natural, pero también estamos prefiriendo y defendiendo los salones abiertos. Este concepto permite desarrollarlo en un área principal, un área de sanitarios dentro del salón. Hemos estado exhortando a este modelo por 20 años y es una solución bastante popular porque permite la supervisión. Una vez que una maestra entra a un área de baños, aún así van a poder tener supervisión del salón. Ahora no va a tener el problema de donde no tengan un área cubierta o problemas de supervisión. Entonces, si tienen que llevar a un niño al baño afuera del salón. Lo que hemos hecho es, bueno, en muchos salones tenemos cierta cantidad de
espacios para preparar, por ejemplo, botellas o comida, dependiendo si son niños muy chicos o de preescolar. Entonces intentamos hacer esos espacios personalizados para el cliente que tengamos, a veces algunos con domos, algunos con refrigeradores, lavatrastes. Esto se está personalizando, pero esto permite compartir estos en varios salones al mismo tiempo, nuevamente si el presupuesto es un problema. Entonces, como pueden ver, muchos de nuestros salones tienen colores, pero no son colores muy luminosos, son colores, digamos, de belleza, que sean divertidos. Muchas veces permitimos esquemas de colores que son específicos para la edad del salón. Digamos, niños muy pequeños tienen ciertos colores entre amarillo, verde y luego en un de más adelante que es naranja, de preescolar es rosa y verde. Tenemos que averiguar cuáles son los esquemas de color mientras van creciendo los niños. Este es un ejemplo, por ejemplo, de las áreas de baños, donde tienen diferentes grupos de edad. Quizás haya un pequeño sanitario, algunos tienen dos, si tienen niños más grandes, y siempre ponemos estaciones de cambio de pañal cuando sean necesarias para que nuevamente sea fácil cambiar a los niños, lavarse las manos. Van a ver a través de nuestras imágenes que los niños tienen lavabos dentro y fuera de los salones. Para las áreas de apoyo de los niños, como ya mencionamos, cada cliente tiene diferentes respuestas. En este caso, querían un lavatrastes, vemos calentadores de botellas, un pequeño microondas. Hay varias oportunidades para poder poner los gabinetes. Y algunos de los salones tienen documentos para las actividades de los niños. Tienen pequeños escritorios. Las maestras pueden sentarse durante la hora de la siesta y mantener su supervisión. Tenemos muchas oportunidades para integrar varios elementos programáticos importantes, potenciales en el salón sin tener que dejar el salón. Pueden ver que tenemos muchos sistemas relacionados con cumplimiento con los códigos. Podemos pasar a la siguiente. Entendemos, bueno, vamos a estar avanzando rápidamente en esta presentación. Tenemos mucha información que queremos darles, pero solamente quiero aclarar y creo que vamos a estar compartiendo esta presentación. Por lo tanto, van a poder regresar y ver estas diapositivas. No les voy a explicar todo el diagrama, pero quiero que entiendan de qué trata. Este es un diagrama para nuevos clientes, el principio organizacional en un salón. Las áreas amarillas es un corredor primario o un punto de entrada externo, en donde los padres van a pasar de un área en donde es una entrada, quizás hay un área de almacenamiento y después entran y tienen el salón que permite una segmentación para diferentes áreas. Podemos tener un área de ciencia y lectura, arte y comida. Ponemos esto al lado de los lavabos, un lavabo más chico para los niños, uno más grande para los profesores o maestras. Y esto lo ingresamos todo en un salón, pero estos son los elementos programáticos y en azul más oscuro tenemos el área de cambio, al igual que el área de apoyo para las maestras o maestros. Y por último, las flechas hacia afuera. Este edificio tiene la oportunidad de poder ser accesado desde afuera y este es el escenario ideal. Un punto de entrada de un lado, otro punto de salida del otro lado, separando a los padres del área de juegos de niños, si es posible. No siempre es posible, pero si es un escenario perfecto, esto suele funcionar.
Entonces, así es como se ve en 3D, en un área interior más pequeña, en donde si tenemos el centro, está en un área de oficina. Pueden ver que del lado izquierdo tenemos un área de siestas, entonces hay varias áreas. En el área más oscura también tenemos un área de apoyo, al igual que otra área para almacenamiento. Voy a decir, y bueno, hacemos lo mismo para los niños más pequeños. Lo que intentamos hacer es encajar a los niños en las proximidades más cercanas y si pueden compartir un área de juegos, no lo estoy mostrando, pero pueden compartir el área de juegos. Obviamente también enfatizamos las áreas infantiles del lado izquierdo y del lado derecho el área de juego y entre los infantes hay un área intermedia también. Hay algunos puntos de referencia y me pareció muy interesante. Es que este es un centro muy cerrado en un área donde tenemos una entrada. La oficina del director está a un lado. También puede interactuar con el director antes de ir a los salones. Conocí un padre a través de un amigo algunos años después y me hablaron acerca de cómo tenemos este lounge familiar y lo utilizaron varias veces. Realmente apreciaron esto. Después de dejar a sus niños, pueden pasar 15 a 20 minutos hablando con otros padres en el lounge familiar. Realmente apreciaron tener ese espacio extra. Sucede que tenemos que poner algunas opciones de cómo utilizar estas opciones y al final se decidió y parece así, de esta forma, y parece que funcionó bastante bien. Esta es otra foto de cómo se ve un salón, de los proyectos que hicimos en 2010. Es un solo salón, pueden ver que se puede llenar de una manera bastante cómoda con varios espacios segmentados, utilizando áreas de juegos también y algunos otros muebles que pueden utilizar. También tenemos el apoyo para las maestras y maestros, algunos de los gabinetes superiores también, los lavabos superiores, inferiores. Esos lavabos nos parecen bastante importantes y nuevamente es otra oportunidad si solamente tienen fondos limitados y vamos a hablar acerca de esto más adelante. Great, thank you, Chris. Muy bien, gracias, Chris. So we have a chance to take any Tenemos la questions. oportunidad de tomar sus preguntas. If there's not many questions, we could also Si no hay go through tantas kind of preguntas, the improvements también section podemos and hablar maybe acerca then de la sección de mejorías en la presentación. No sé, Eva, si quieres guardar esta sección para el final. La pregunta que están haciendo es si están disponibles los metros cuadrados disponibles para el área de almacenamiento y si podemos cambiarlo por un área de estantes también. Bueno, lo que... Y también puedes participar aquí, pero yo creo que generalmente cuando estamos retirando muebles para tener más metros cuadrados, quitamos lo que está, por ejemplo, los áreas de gabinetes, lavabos, etcétera. Tenemos diferentes experiencias de licencia en donde comenzaron a retirar algunos de los acabados fijos. Pero creo en esta foto, generalmente estos se consideran muebles que están en medio de la foto y no serían retirados, pero esto nos trae un punto pequeño que yo creo que también lo hubiéramos mencionado más adelante, pero hay un entendimiento de que básicamente necesitan 35 metros cuadrados por niños. Eso es lo que piden como mínimo en los requisitos. No obstante, aunque pudieran hacer esto y retirar algunos gabinetes, van a poder tener algunos problemas de licenciamiento.
momento porque están muy apretados en sus metros cuadrados. Las mejores prácticas y las prácticas que estamos defendiendo son hasta 50 metros cuadrados por niño. Muchas razones y la realidad es que los muebles toman espacio. Necesitamos más espacio para crear las subdivisiones que van a hacer que sus centros realmente funcionen. Entonces yo diría que en general no tenemos un problema teniendo que retirar estos muebles porque estamos incrementando el espacio a 45, 50 pies cuadrados por niño y así se puede evitar algún problema potencial. Chris. Gracias, Chris. So we're going to start with Entonces the vamos a improvement comenzar section, con and la the sección de first mejorías part of this y section is la about primera the parte de esta smaller sección improvements se that they trata can acerca make to the de las space. pequeñas mejorías que So pueden these hacer en are el smaller espacio. scale changes that Estas will son give a cambios a pequeña meaningful escala que van a especially tener un gran families after significado, centers, but especialmente para also centros smaller scale familiares de cuidado changes that you could infantil, pero do for también maybe pequeños smaller cambios batches at the que pueden center. hacer So this could be 1 or 2 para los classrooms, centros. Pueden or it ser could be at hechos your para los thousand salones o puede ser que classrooms, lo but hacen en todos really los these salones, are pero creemos really que valuable changes to make, estos son and that's cambios why muy we have this valiosos que slide se pueden first, hacer, because por lo this tanto is es que a huge tenemos esta common problem that diapositiva. we see a lot, Yo creo que vemos un especially with problema family muy daycares, frecuentemente, is that especialmente con los centros de cuidado infantil there is no familiares. sinks or toilets No that are hay near the lavabos kids. So this one ni on the left sanitarios o side actually inodoros a nivel de shows los what we niños. see Del lado very izquierdo commonly with es kids. lo que Teachers vemos de have manera to común, en donde bring the kids to the level of the los sink. maestros They o could wash their maestras tienen hands. que cargar a los Sometimes niños a para que se laven line las of manos. A kids have veces to hay una wash línea their de hands, niños but que they all intentan need to lavarse las depend on the manos teacher y to todos bring son the kids or go dependientes on de the los stool, niños but para the teacher cargar, has to be para present to make cargarlos, o sure that el things maestro, happen when the profesor o kids profesora on a tienen que estar stool. So presentes there is a lot of para supervision supervisar and que se suban al energy from banquito. teachers that goes Hay towards mucha not having supervisión these y energía de elements at the los level of the maestros y maestras children. al no tener It also los really starts elementos a affecting nivel their de los niños. independence in the También classroom afecta su because, as Chris independencia en mentioned, el we start salón, como ya having these mencionó Chris. areas in the classroom Empezamos a for tener art, estas for áreas dining, para arte, para STEM comer, programs as the kids get para algunos older. And programas mientras los if they niños have this crecen. ability to go Pero wash si their own tienen hands esta and use habilidad de the lavarse toilet, sus it takes propias manos y teacher utilizar supervision, but the el teacher baño, doesn't have to la wash every supervisión child's hands. That va a does ser make a menor big porque no difference in how the classroom tienen starts que functioning. supervisar que se laven las So manos this o vayan is al baño something we específicamente. have done Y for esto es algo que example, hemos infants and hecho, por toddlers, ejemplo, where there is para the sink sort of has the infantes upper o sink niños muy that's much pequeños. smaller, El usually lavabo, between que es mucho 18 to menor, 20 inches. tiene más And o then as the menos kids get 18 a 20 older, the pulgadas. preschool Mientras los niños level, this crecen could be más a all nivel the de way to preescolar, 20 to 24 van a inches. poder tenerlo But it de has easy 20 a levers for 22 kids to pulgadas, start pero using these es más fácil sinks. And para que then los there's niños like puedan small utilizar los toilets for lavabos the y hay kids. pequeños inodoros para And los niños. the one reason this is under the small Y una changes is razón por la that que we esto think that cabe if debajo de you have a lot of cambios kids menores es somewhere porque in your bathroom si or in se the tiene, por classroom, ejemplo, un there's lavabo plumbing más already in grande that en alguna location, parte so del it's really baño o del salón, easy to tap ya into existe that plumbing or plomería sewer en line esa and then tap zona y into the por lo vent tanto es that más is also fácil connected to that sink. conectarlo. So it's feasible if Y you eso have the hace que sea luxury más to add a viable cuando smaller se sink tiene next to un the already lavabo grande, a poner un wall-mount lavabo sink is pretty pequeño much al simpler, lado. Puede ser algo más but just some pequeño, un lavabo practices de and ways pared it's done. más pequeño. Estos son solo algunos ejemplos de otros que hemos Going to the next creado. slide, one of the issues we also come En la across a siguiente lot is diapositiva the lack vemos of un problema con el supermargin que nos centers. encontramos con frecuencia, que es And la falta de especially espacio de for the almacenamiento en smaller los family centros, daycares or sobre todo family para childcare centers, aquellos there's centros this más lack of pequeños storage, but de there's also this cuidado infantil, separation of the familiares, personal life from the guarderías donde business falta portion of espacio the para work and almacenamiento where the y kids go también for the la personal things. separación de So la vida one of personal de the la things parte we've done laboral, in the past, and dónde this van is las cosas de los recommendation, niños, is dónde van las cosas not only personales. Y en el creating storage pasado, una areas that could recomendación ha be sido no or solamente used as crear áreas de organization, but almacenamiento also que using puedan utilizarse storage para as organización, sino to también define utilizar different el zones almacenamiento within the como para space. So this is definir something diferentes that could be zonas useful dentro for del both espacio. Así que esto podría smaller ser algo que centers and sería smaller útil tanto classroom para for los centros más family pequeños, daycares. como And los this is one salones más example where pequeños, they're como creating zone between the los workshelf guarderías and there familiares. is Este bins es un inside. ejemplo So de they una de could este tipo de start zonas organizing con things. There is the este option tipo of de adding upper shelves anaqueles or más upper cabinets pequeños, incluso that con could botes be adentro off the para shelf organizar. and También se really pueden agregar
estas estantes o gabinetes altos que se pueden adquirir por empresas que venden muebles para salones de clase y permite almacenar sin interferir con la supervisión. Y los que son más grandes se tienen que ajustar firmemente a la pared. Pero bueno, esto da mucha oportunidad de agregar almacenamiento a los espacios con estos menores donativos. Por otro lado, tenemos los electrodomésticos. Algunos de ustedes que quizá tengan subvenciones más pequeñas. Sabemos que hay gente de diferentes áreas que han enviado una solicitud, ha aplicado para diferentes subvenciones. Una manera de usar esto es con algún electrodoméstico anterior que tengan. Quizá tengan un refrigerador antiguo, una lavavajillas más antiguas. Esta es otra hoja que tomamos de una presentación de Elevate que hicieron para Lyft. Y van a ver que cuando haremos referencia a sus diapositivas, siempre que usemos las de ellos, pero algunos puntos aquí básicos que hay que mencionar. Hay que buscar siempre este logotipo de Energy Star, porque estamos hablando en este caso de productos con bajo consumo energético. Si adquirimos, por ejemplo, una nueva lavavajillas, es importante que tengan el ciclo de sanitización, aunque sean de grado residencial. Generalmente la hoja de información muestra que tienen un ciclo de sanitización. Esto quiere decir que alcanzan temperaturas más altas para tener el requerimiento necesario de lavado y sanitización. Por otro lado, tenemos mantenimiento y limpieza de secadoras y refrigeradoras. Y creo que esto ya lo habíamos compartido en el chat y vamos a compartírselos más tarde también. Así que estas son buenas referencias para que puedan usarlas cuando llegue el momento de hacer su pedido de electrodomésticos. Tenemos también este tipo de persianas y cortinas que se pueden hacer estas adaptaciones de forma económica a los espacios existentes. Vemos aquí un diagrama de una cortina de 1% contra una de 3%, una de 5%. Para quienes viven en áreas más cálidas, sabemos que hay personas que nos acompañan que están en Houston. Quizá les interese más bien la de 1% o la de 3%. Si se encuentran en un lugar donde hay una mayor sombra, por ejemplo, quienes nos acompañan desde Oregon, quizá les interese más la de 3 o 5%. Depende de qué tanto necesiten bloquear el sol. Los porcentajes lo que indican es qué tanto se abre. Aquí vemos un ejemplo de estas cortinas ya instaladas. Nosotros generalmente hemos recomendado, y lo que hacemos en nuestros proyectos es decirles que busquen aquellas cortinas que se pongan del lado del sol para que a la hora de la siesta se puede usar, por ejemplo, una de 1 o 3%, pero también es buena idea tener aquellas cortinas que también tienen algo de bloqueo de ruido. Eso también puede ser una opción. Por otro lado, si tienen esta posibilidad, busquen también eh, cortinas que no usen PVC en su fabricación. Eso puede ser muy importante ya que afecta la calidad del aire del salón y también no es material muy sano para que los niños estén teniendo contacto con él. Así que siempre que tengan la opción de buscar algo que no contenga PVC, pero que sí tenga absorción de sonido, esas serán mejores opciones. Pero incluso agregar solo una sombra muy básica hace una diferencia siempre para también ayudar a mejorar el calor, la temperatura. Otra cosa que no hacemos mucho en nuestros proyectos que vemos en la fotografía de la derecha es, en el caso de puertas o ventanas con lámparas o luces junto a la ventana o a la puerta, lo que buscamos es agregar también cortinas tipo blackout. Son cortinas que son 100% sólidas. En vez de tener este 1%, tiene 0%, es decir, cero luz pasa a través de estas cortinas. De este lado vemos la cortina, por ejemplo, para este centro, que lo que hace es que al momento de cerrarlo, se cierra por completo. Por ejemplo, si hubiera un intruso o si estuviera, por ejemplo, haciéndose un simulacro de situación de alerta,
un elemento de seguridad que hemos estado agregando a los centros últimamente, a los centros nuevos. Vemos acá otra parte importante que es la acústica. Existen diferentes niveles de mejoras acústicas que se pueden hacer en nuestros espacios. Si tenemos la oportunidad de agregar, por ejemplo, este tipo de paneles al techo, estos suelen tener el más alto nivel de lo que se conoce como NRC. Cuando estamos buscando un panel, busquen un NRC de 0.8 o más, 0.90, 85. Son las opciones comercialmente disponibles que ayudan a crear la mejor absorción del ruido en los salones. Si no se tiene la opción de agregar por completo un techo nuevo con este tipo de aislamiento acústico, se pueden agregar paneles como estos que vemos aquí. Hay algunas empresas que pueden hacer este tipo de paneles. Ayuda a mejorar la acústica del salón y es una opción menos costosa. También se tiene estos baffles, así se les conoce, que pueden ser de mucha utilidad cuando se tienen muchos sistemas ejecutándose a la vez, también cuando se tienen rociadores en estos espacios y que es necesario quizá que tengan estos rociadores contra incendios. Hay diferentes fabricantes, ustedes pueden también eh, buscar otros fabricantes. Lo importante es que tenga, como les decía, un NRC de 0.8 o más. Otra opción es agregar paneles que se puedan usar de esta manera. Aquí vemos tres opciones que se han agregado, tres diferentes fabricantes. Vemos estos tres ejemplos, pero claro, hay otros más que pueden considerar. Aquí la opción principal, con un panel que sea más bien decorativo, si se pudieran agregar, por ejemplo, paneles a los muros más cerca de donde se encuentra el techo, por ejemplo, en la parte más alta de los muros, es allí donde nos dan los mayores beneficios. El lograr esta intersección entre la pared y el techo es en esa zona donde generalmente se genera una diferencia importante, porque es allí donde la mayor parte del reflejo del sonido ocurre. Si de esta manera el reflejo comienza a eh, reducirse un poco, hay muchos salones que tienen mucha reverberación. Cuando se tiene ese problema en el que cuando la gente conversa se escucha mucho eco, el sonido se escucha, es extraño debido al tiempo de reverberación. Si tienen ese problema, agregarle esos paneles a los techos puede ayudar a que ese eco se reduzca, lo que a su vez va a mejorar la claridad del habla y puede hacer que hablar y escuchar sea para ellos mucho más claro. En el caso de los niños principalmente, esto es un beneficio. Y ahora pasamos al siguiente nivel de mejora, que es una escala un poco mayor. Aquí estamos hablando quizá de algunos cambios que podrían llegar a ser más costosos para guarderías familiares y centros más pequeños. Pueden ser algunos cambios que podrían irse generando en diferentes salones de un centro. Vamos a hablar sobre algunos de esos elementos que podrían ser muy útiles al momento pues de decidir en qué invertir sus subvenciones si es que han tenido algún problema de este tipo. El primer punto de la lista es el de la iluminación. La iluminación recientemente ha ido cambiando bastante porque las luces LED han avanzado mucho. Antes, por ejemplo, las luces eran muy fluorescentes, se tenía este tipo de iluminación en estos espacios, pero ahora vemos muchos cambios. Si tienen focos más antiguos, es mejor buscar lámparas LED. Son mucho más eficientes en cuanto a su consumo de energía, pero también porque cada vez hay más opciones de color, también en cuanto a la calidad y tonalidad de la iluminación. Acá lo que vemos es una guía y la razón por la que hemos incluido esto es que
Si, por ejemplo, pretenden adquirir luces para un nuevo proyecto o para alguna nueva mejora, es importante buscar estos elementos si no se tiene, por ejemplo, un arquitecto o un ingeniero para que nos ayude a seleccionar estas luces. Es importante tomar en cuenta las especificaciones técnicas en el sitio web. Hay un enlace en el que pueden hacer clic. La temperatura de la luz es importante, así se conoce. Por ejemplo, 2000 Kelvin es muy cálida y conforme va subiendo el número se va haciendo mucho más nítida. La luz del sol es de aproximadamente 6000 a 8000, pero debido a la manera en que se refleja no se siente así de fría. Ahora, ustedes generalmente lo que nosotros hemos hecho en los centros es intentar que sean entre 27000 entre 7000 y 3000. Parece muy frío, pero en realidad es bastante cálida. Depende del grado de Kelvin que se tenga. Por ejemplo, en San Francisco puede ser 2700 o 3000 aproximadamente. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es el número de CRI que tiene la luz, que es más o menos el porcentaje del color y lo bien que se pueden ver los colores. Si buscamos una definición de CRI, pues veremos, por ejemplo, las fases entre, por ejemplo, manzanas y fresas, porque, por ejemplo, el color rojo es el que más cambia con la percepción del color del CRI. Es allí donde más cambios veremos bajo una luz CRI más. Hay algunos con un CRI de 100, por ejemplo, que tienen una muy buena percepción de color. Hay muchas luces en el mercado que también reducen bastante estos CRIs y siempre es importante buscar que sea 90 o más. Esto afecta la manera en que vemos los rostros humanos porque cambia el color de la piel, ayuda también con los alimentos y los rostros y también a que se vea mejor los colores. Ahora, estos son otros proyectos. Se pueden usar diferentes luces, focos más, como vemos aquí, más decorativos en la parte de los comedores, o estos otros que son como circulares y con luces que van en diferentes sentidos, como vemos aquí. La luz va hacia arriba, ilumina el techo, pero también tiene una luz que va hacia abajo y se controlan de forma independiente. También podemos ver las luces en estas zonas para dormir. Tienen diferentes controles y esto puede hacer que sean mucho más suaves, pero a la vez también diferentes áreas tienen luces más simples, algunas más decorativas, dependiendo de la región. Y vemos aquí una diapositiva que también es de Elevate. Dice mejorar la iluminación, cambiar a lámparas LED para que sean que tengan las características que se buscan. También, por ejemplo, hay una consideración para instalar los propios controles de iluminación también para que sean de ahorro energético o con diferentes sensores. O quizá que se apague antes, o sensores, por ejemplo, de luz del día, que si está entrando la luz desde afuera, se pueda reducir la energía que se utiliza. Otro tema que puede ser de escala mayor o menor es la necesidad de usar simbología o que puede
ser, por ejemplo, en este centro donde los niños hicieron dibujos para cada salón, lo imprimieron, lo pusieron en estos carteles. Una de las razones de las que hablamos de estos letreros es por los accesos de emergencia. En situaciones de emergencia, si por ejemplo vienen los bomberos o la policía, es muy importante que puedan encontrar el salón lo más rápido posible y por eso es que es tan importante tener ese tipo de letreros, por ejemplo, en las entradas y en los accesos. Este es un proyecto recientemente realizado. Aquí vemos que estos son los diferentes salones y tienen sus diferentes letreros y señalizaciones en la parte externa de estas puertas para que si llega alguien de la policía o del departamento de bomberos, rápidamente puedan encontrar dónde se encuentra la emergencia. Vemos acá otra diapositiva sobre el reemplazo de ventanas y el sello de aire. ¿Quieres contar algo al respecto, Chris? Sí, queríamos agregar esto a la lista de cosas que podrían ser una buena oportunidad, sobre todo para regiones ya sea más cálidas, cuando hay ventanas, por ejemplo, o en edificios más grandes, o en otros tipos de lugares donde hay quizá ventanas de aluminio, etcétera. Existen programas de reemplazo de ventanas. La diferencia entre mejorar una ventana, digamos, de los años 50 y 60, sobre todo las de aluminio, puede hacer una diferencia muy importante en el ahorro de energía, incluso en el hecho de que haya corrientes de aire dentro del edificio o el uso y la necesidad de usar aire, por ejemplo. Así que es importante encontrar las áreas, sobre todo en algunos lugares donde se requiere de aislamiento o de algún tipo de manera de sellar el edificio. Eso incluye quizá reemplazar algunas caras que puedan estar mal. Lo importante es encontrar y considerar maneras de ahorrar no solamente la parte de energía, sino también por la parte de comodidad. Muchas gracias. Ahora, tenemos también las actualizaciones y mejoras del sistema mecánico. Tenemos estas diapositivas que vamos a compartir para que lo tengan de referencia, pero en general, para unidades más antiguas que podrían beneficiarse de una actualización utilizando estas subvenciones, esto es una muy buena inversión, sobre todo los edificios que son más antiguos, muchos de ellos no tienen, por ejemplo, aire fresco, sino que tienen recirculación de aire. El aire se puede estancar bastante. Así que instalar el sistema, agregarlo al sistema existente, esos son buenos cambios que pueden ayudar a mejorar la calidad del aire en interiores. Una de las recomendaciones a partir de la presentación de Elevate es que si se tiene la opción de cambiar el sistema actual, es algo que reconocemos a escalas mayores, generalmente se usa los mismos fundamentos, digamos. Pero en general, la belleza del mapa de calor es que puede ser completamente eléctrico y se puede tener tanto acondicionamiento, enfriamiento como calor a partir de la misma bomba, que utiliza un compresor y se está generando una condensación al mismo tiempo que se genera una evaporación del otro lado, y eso depende de si es verano o invierno, funciona. Claro, hay sistemas que solo hacen intercambio de aire y que después hay una bomba de calor que está acondicionando ese aire,
pero también se podría traer aire fresco al sistema de la bomba de calor y hacer entonces un sistema combinado que podría llegar a ser más complejo, pero para casos en que se esté instalando un sistema completamente nuevo también podría llegar a ser más eficiente. Ahora vemos una diapositiva aquí sobre los filtros. Dos puntos claves sobre el filtro que nos interesa mencionar. Si ustedes tienen una unidad actualmente y están intentando aumentar su grado de filtración, es buena idea hablar con un ingeniero mecánico o un instalador para asegurar que el sistema actual sí tenga soporte a un sistema de filtrado más alto, porque básicamente lo que hace es que el motor del sistema necesitará trabajar más para jalar el aire y para impulsarlo a través del filtro. Y es posible que esto no se recomiende para un sistema más antiguo. Pero si lo que estamos buscando es mejorar o invertir en un nuevo sistema mecánico, lo que queremos es un nuevo sistema para aumentar la filtración. El MRF13 solía ser la recomendación. Ahora es el código mínimo de California y va a hacerlo en otros lugares también en un futuro. Así que entre más alto sea el número, más bueno es el filtro. MRF13 suele ser un número que es muy bueno, es muy efectivo. Una opción que siempre recomendamos es que cuando se está haciendo una remodelación o se está bajo construcción de un nuevo edificio o con una remodelación importante, si es que hay muchas actividades, por ejemplo, y hay un sistema mecánico, es mejor usar un filtro MRV8 durante la construcción, de forma que si se enciende el sistema durante la construcción, se usa ese y después se cambian los filtros y entonces ya se usan los tres una vez que ha terminado la remodelación del aire interior para que no quede nada de contaminantes de la construcción en los interiores. So we're going to talk about Vamos a hablar sobre remodelaciones para efectos de calidad. Este es un proyecto que concluimos el año pasado. Es un proyecto que comenzó con la imagen que vemos aquí arriba a la izquierda. Este es un espacio, es una sola habitación que de hecho anteriormente solía ser como si fuera una pequeña capilla, un altar, una capilla. Y de este lado teníamos, bueno, es como la zona posterior a la capilla, después lo convirtieron en una cocina y luego pusieron un baño del lado de atrás y en este centro es donde las maestras tenían estos espacios donde no alcanzaban a ver el salón y además había un escalón a la mitad del salón que estorbaba. Algo que hicimos con este centro es que ellos tenían ya algunos elementos, estos arcos, debido a que es un edificio histórico en San Francisco, tenían estos arcos y lo que hicimos fue introducir esta opción de avanzar este muro hacia enfrente para darle un mejor espacio para la cocina y para los cambiadores y entonces dejar este arco como parte del diseño. Esto fue durante la construcción. Este es el mismo muro. Se avanzó el muro hacia adelante para que también pudiera haber espacio de supervisión para maestras y se agregaron gabinetes. Esto fue durante la construcción. Este fue uno de los renders que hicimos, uno de los modelos. Acá ya estábamos agregando el mosaico. Acá tenemos hacia el final de la construcción. Están aquí agregando estos muebles. Vemos que también tenemos acá ya un lavabo de tamaño infantil. Se agrega más espacio de almacenamiento para las maestras y todo. Esto hizo que el espacio quedara muy abierto con supervisión, espacio, acceso y eliminamos ese escalón para que fuera un espacio parejo, uniforme y grande, espacioso que se pudiera utilizar. Esto es un ejemplo de cómo se puede invertir ese dinero con cambios más grandes. Por supuesto, sería un cambio de indicador de calidad, pero aquí estamos hablando de cambios en los que necesitamos un contratista, quizá algo de diseño, pero en realidad hace una diferencia muy grande cuando se logra hacer en diferentes salones. Así que si se tiene, por ejemplo, plomería adyacente a los salones, se pueden conectar y esto haría una diferencia importante en el espacio.
So quickly touching on a couple other areas where these would be quality Hablando sobre indicator unas cuantas areas áreas or más basically que things that podrían maybe ser áreas things are maybe indicadoras de not necessarily calidad o cosas que needed, quizá but no if you have a necesariamente sean space or extra una offices, you're necesidad, pero que si perfect se or tiene looking el to design a espacio new extra center y that you se have the quiere opportunity to convertir o think about diseñar these un centro spaces. nuevo, se pueda And these are hacer algo al respecto. the tinkering spaces, the flex spaces. Estos We son have los like art espacios therapy rooms that have things in como there las for kids and zonas de terapia, de teachers and juego, flex también se areas tienen for things, algunos lavabos, se tienen destinations áreas that teachers con could go with flexibilidad para que children. los profesores We have también different puedan llevar a classrooms. los niños de You have to diferentes make sure it salones hacia works for aquí. licensing and is Tiene que licensable, but funcionar también those are opportunities para, to create these other para las spaces that are not licencias, pero classrooms or esto office da la spaces, but oportunidad are de crear spaces that otros could bring espacios que no quality. son solamente salones, This sino is espacios another que idea of traen bringing calidad al outdoors to proyecto. indoors, Aquí and the tenemos idea otra for these idea que es spaces como is traer that la it parte would be flex areas como or el large exterior al lobbies interior. or Pueden ser large áreas rooms you may have that are flexibles not como used. lobbies, grandes And salones que no se the utilicen. idea is that if you have a rainy day, La idea es these que, could por be ejemplo, en un secondary motor día skill lluvioso play se areas that could pueda be used. usar They como could be elements área of de exterior that enseñanza could be motriz, introduced así here como with, para it juegos could con be elementos exteriores que se grassy pueden looking carpet. It could agregar be aquí, even como por some ejemplo sand este or pasto some falso, stumps and different things el that could césped falso. create a different Incluso different vemos feel and como si atmosphere in fueran the spaces. rocas, todo esto falso These que are le some, crea again, changes una that are atmósfera interesante creating a este espacio definition para for los the niños. space with Vemos acá furniture. otros Some are cambios que built ayudan in, a some are crear off the shelf, definición en el where you espacio could start carving out con el these spaces if mobiliario. you have a larger space Y that's aquí not vamos used, or viendo you're again planning for a new sí, area that cómo could vamos be a dividiendo los secondary espacios motor grandes que space. no se utilizan And o these si se are está again planeando some un área ideas for nueva, ahí using podría ser stumps un and uso pods. secundario para este espacio. These are some Vemos acá bushes otras that are ideas, felt wool troncos products that look de like madera. large Aquí tenemos stones, algunos and then you cojines. could Este also aim cojín for que getting parece una exterior kind of roca, play también equipment that you estos could use muebles que outside, but could parecen como also si be fueran de outdoors. roca. Son muebles que se pueden usar en interiores, pero que So, también podrían quick llevarse a review of the exteriores. outdoor space. Ahora, en una This breve is building revisión on de what los espacios Chris talked about externos, esto es having justamente classrooms that could open up to the revolviendo a lo exterior and que decía really Chris, start having this tener indoor salones que se outdoor abran al relationship. exterior y tener un poco So esta one relación option como de that entre we sometimes interiores y have is exteriores. opening, for Una de las example, a opciones que sliding tenemos a door veces es or a abrir double door outside estas and puertas have this corredizas o connection be una more puerta doble al pronounced. exterior y que esta So conexión sea play yard más pronunciada becomes the todavía. second Por ejemplo, classroom. And aquí es kids como could si come fuera el out with salón también, PE, el with swings jardín, los niños outdoor, salen, again for ahí también teachers se and for ponen children, and that lavabos, also tanto para helps with profesores como supervision para and niños. the Eso ratios también that the ayuda a teachers are tener una outside, mejor so they don't have to go supervisión inside if kids need to para que las use maestras puedan bathroom or pasar do más tiempo diaper fuera y no tengan change. que entrar, por ejemplo, So si se these are necesita some cambiar un pañal. examples again of our Estos son algunos projects. ejemplos These de are nuestros different age proyectos groups, y licenses for diferentes different grupos de ages. edades, But diferentes really, licencias we're para moving diferentes toward edades, having pero more realmente natural estamos playgrounds and taking out pasando a the plastic tener pieces and lugares de put juegos in más place wood naturales, pieces, and quitar really looking at las piezas de how we plástico, could bring in native de goma plants, y ver cómo podemos native traer plantas nativas, trees, really look to make this more of árboles a nativos, big realmente hacer esto natural más exterior kind of natural, hacer un setting. exterior, un espacio exterior más So natural these que are los some niños of the puedan utilizar. projects that Estos son algunos de los we have proyectos looked at with Leader que San Francisco hemos here, working revisado, with al Red menos aquí en Feather, San and Francisco, they've en looked at otros lugares transforming some of también, these spaces, taking out the transformar estos plastic espacios, structures if you have tomando las those, and then estructuras bringing de in stumps and plástico pods grandes, and retirarlas, really wood structures, and traer más introducing sand, estructuras waterproofing, and looking de at bringing native madera, plants arena as y well. traer más plantas This is nativas también. another project that was Este es transformed, otro so this was proyecto before and after, de and transformación, este some es el antes different y play después, y hemos activities. elegido And diferentes we have a actividades few slides here to de touch on some juegos. activity areas of Eh, what these Estamos options could be. mostrando algunas And áreas for de example, juegos this también is cuáles son, o de some of the actividades things y are what we're cuáles son showing las here. posibilidades. Some of these are Lo que projects mostramos done aquí, with Red algunos son here as proyectos part of a Children and Nature que hemos program. dejado Some are como una projects from parte de un proyecto de kind naturaleza of para our niños. practice. And Algunos we son see that there is proyectos de práctica options to también. introduce Podemos ver functions, varias for example, and opciones these could para be off traer, the por shelf, they ejemplo, could be custom built más, like this one. And there's opportunity to bring más water here. cocinas, hay Different oportunidades para sandboxes traer that could recursos work wet hídricos, and dry by algunas introducing a water element postales into de these
arena, introdujimos más
elementos o un área de juegos que puede también suceder aquí. Una de las cosas que buscamos es, en lugar de tener una estructura en donde suben una bahía y bajan por otra, quizás tener un lugar más abierto. Quizás pueda haber un monte como este, y hay varias maneras de subirlo y tener una resbaladilla en donde caiga en otro lugar, por ejemplo, y hacerlo un lugar más dinámico. Aquí hay elementos de hogar y también es una presentación de esos elementos. Otro elemento es esta estructura de juego que puede ser escalable. Todos son hechos con madera natural. Hay también muchos fabricantes de juegos que tienen esta nueva madera, viene de Europa del Este, pero realmente es bastante duradera. Si están buscando opciones para el exterior, una opción es revisar su, digamos, lugares donde pueden convertir troncos en esto. Esto se hizo por un artista en el área de la bahía y son lugares o piezas de fabricación que se hacen con madera. Aquí tenemos una revisión rápida de un jardín creativo. Pueden ser diferentes jardines de polinización, donde puedan tener también, por ejemplo, mariposas, utilizando las especies locales que puedan ser atraídas, por ejemplo, mariposas migrantes, y darle la dependencia a los niños de poder hacer otras actividades. También tenemos varias áreas. Esta nuevamente es un área de diferentes bahías en donde podemos tener granito descompuesto, pero tenemos varios programas. Queremos hacer una revisión rápida de los materiales que se pueden utilizar en el área de juegos. Uno de los materiales que vemos frecuentemente es, bueno, esta es una diapositiva que habla acerca de césped. La razón por la cual lo tenemos es que lo que va abajo del césped, a veces las decoraciones para decorarlo son productos derivados o básicamente quizás también llantas que se transfieren en este tipo de migas de caucho. Son materiales que se reciclan, pero si están construyendo un área de juegos, realmente trae todos esos materiales peligrosos y metales que traen en las llantas, pero que tienen las llantas al rodar. Entonces, uno de los peligros es los VOCs que tienen los gases de estos materiales, pero esto, lo más peligroso para estos tipos de pastos es el pH. pH son glútenes persistentes que se pueden encontrar en pasto artificial. Es un producto derivado del reciclado de llantas viejas. Tiene muchos puntos negativos, es un carcinogénico conocido, pero también estamos aprendiendo más y más de este material. Afecta también el crecimiento hormonal, especialmente en niños. Esa es una de las razones por las que no recomendamos el césped si están remodelando las áreas de juego. Hay otras áreas que podemos utilizar. También el otro ejemplo es, bueno, que los problemas que puede tener el césped es que se calienta mucho con el sol porque tiene este material por abajo. También si lo están lavando, el agua también está lavando este caucho y toma todas las toxinas. Tiene muchos puntos negativos en varias formas, desde lo que respiran, irritación de la piel y el contacto con el agua. Entonces aquí hay una revisión
de materiales que son saludables. Pueden utilizar corcho, también arena, gravilla. Son materiales que pueden ser utilizados para áreas falsas o quizás algunos otros no, que no son falsas, es pasto. Y aquí hay algunas imágenes que muestran cómo se combinan con algunos otros elementos. No hay pasto, bueno, especialmente si no es nativo. Quizás, y si es nativo puede dolar un poco más que el pasto típico, porque es más largo y tiene, bueno, se comporta de una manera distinta también, por lo tanto dura más tiempo que el pasto típico. Este es la presentación de Corkin. Es un material que utilizamos aquí en el área de la bahía en algunos proyectos. Es bastante similar a el caucho, pero es más parecido al corcho. Los productos de caucho utilizan bueno, se utilizan para, como ya mencionamos, ponerlo abajo, pero como reemplazo utilizamos este tipo corcho. Básicamente, estos son algunos ejemplos que podemos tener del fabricante que es Corkin, y algunos proyectos que estamos haciendo con los puntos de escalar también que se hacen con corcho. Hablando acerca de las opciones del exterior, esta es una opción. Si están haciendo remodelaciones, especialmente, ayuda bastante en los días soleados para que no se caliente, pero también puede ayudar con los días lluviosos. Tenemos muchos proyectos que tienen lonas para poder cubrir el sol. Tiene varias ventajas. La recomendamos y recomendamos los colores más claros para que no se caliente y tenga más valor de reflexión. También se puede evitar tener estos postes tan grandes. Quien quiera que esté diseñando su proyecto se puede hablar con sus fabricantes o ingenieros. Hay otras opciones si son sombras que son retractibles. Pueden tener pérgolas, por ejemplo. Algunos tienen paneles solares, algunos tienen metal corrugado también, o también plásticos translúcidos. Hay diferentes opciones que pueden hacer, ya sea con el contratista o buscar otros productos que pueden comprar por ustedes mismos. Esta es nuestra última sección donde vamos a hablar y mencionar esto rápidamente y le vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. En mejorías también en las áreas como Houston, que son más calurosas, cómo mejorar las áreas. Hay opciones más pasivas de enfriamiento pasivo. Hay varios niveles de confort en los espacios. Hay que plantear cómo se puede extender mejor esta comodidad antes de encender la unidad de aire acondicionado. Una de las opciones es la ventilación cruzada, donde pueden tener ventanas más bajas y puede darle la oportunidad de que el aire más frío ingrese, es más ligero y pueden tener ventanas más elevadas para el aire caliente. Normalmente pueden dejar estas ventanas abiertas durante la noche o durante la madrugada, y también pueden abrir las otras ventanas. Para ventilación natural hay estos dispositivos que son manuales o también se pueden programar para abrir de manera automática en el centro para remodelaciones. Este otro elemento son los ventiladores de techo. Esto no cambia, pero cambia la percepción de la temperatura dentro de este espacio. Podemos ver que son bastante efectivas, pueden encender y utilizan menos electricidad antes de encender el aire acondicionado.
Esto es bueno para los sistemas de enfriamiento. La última opción, el último punto que voy a mencionar, es que los colores exteriores de los edificios, pero también el color de su techo, crean realmente una gran diferencia entre la temperatura adentro. Se utilizan colores más oscuros o techos más oscuros, realmente absorben más del 80% del calor que viene del sol. Y si es un color más ligero, es un techo frío y que puede reflejar también a veces hasta 90-93% de la luz. Esto crea un problema en donde por dentro las temperaturas pueden ser de diferencia de 20 a 40 grados, especialmente si no tienen aislamiento en el techo. Así que el enfriamiento pasivo entra en juego, especialmente en los climas más calurosos. Hay días que se pueden pasar sin encender el aire acondicionado con estos pequeños cambios. Aquí tenemos una guía que hemos creado para estándares verdes para las escuelas, centros de cuidado infantil. Nuevamente creemos, pueden revisar estas diapositivas. Hay pequeños cambios, hay cambios pequeños a más grandes para nuevos centros también, donde utilizamos otros estándares, inclusive como los estándares LEED y para las guías y mejores prácticas. Y habiendo dicho eso, le voy a dar la palabra a los otros panelistas para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Iván y Chris. Tengo dos preguntas aquí. Una de ellas es para desiertos, ¿qué es lo que sugerirían para lugares de juego naturales y clima extremoso, especialmente para desiertos en el exterior? Bueno, The number one thing I would recommend is shade. I think algo shade is que a really recomendaría important son las aspect of sombras. that. Las sombras son un You know, aspecto muy including importante, vertical shade sometimes, incluyendo sombras you know, we verticales. A recommend veces vertical shades, no lighting estamos shades mostrando that come sombras down, verticales, pero las sombras que in order to bajen help really block the para sun. poder realmente You know, ayudar a bloquear el sol. we feel really strongly about sand and También recomendamos other mucho lay la sources of arena sand y otros you know, servicios como probably a lot tierra, of the por surfaces ejemplo. that we Quizás use now, algunas de las native superficies que grasses utilizamos wouldn't ahora need to be como growing in pasto the nativo desert. también High water quizás no is crezca en el plants are desierto, probably not going to grow o there también either. algunas So plantas I think, you no know, we crezcan don't have tampoco. an enormous amount of Pero creo experience que no there, but tenemos I una do gran think that cantidad de experiencia ahí, some of the pero challenges creo are the heat que from the algunos de los surfaces and retos cooling son down el the air calor en las and the bulk. superficies, también So therefore, really como trying to corcho create enough shade o to goma. protect those Entonces surfaces from the tenemos que tener sun so that they're not suficientes too hot. recursos de You know, sombra Trade, para I que no don't se know a lot calienten more to tanto estos offer for materiales. that. No Holly, tengo do you have más any para other ofrecer. thoughts? No sé si tienes alguna otra idea. Those are very good suggestions. I think No, creo que son muy buenas sugerencias. Creo que también introducir agua ha sido útil, pero esto lo hemos hecho por medio de las bombas que se usan en las zonas de juego. No es algo que se puede simplemente dejar abierto y dejarlo así, sino que hay que bombear. Tiene una cisterna, de hecho. Aquí no la alcanzan a ver porque está un poco lejos, pero de hecho tenemos una justo aquí como una cisterna, un tanque debajo, contiene algunos litros de agua y le da la opción, bueno, pueden así jugar, ¿no? Jugar con agua, pero no es agua que está corriendo constantemente, ya que esto sí podría llegar a ser un problema en zonas donde no existe tanta agua que tampoco se pueda quedar fuera. Esas son algunas de las opciones. And Ava and Chris, can you also let me know if, or the Bueno, audience know if Eva y these options Chris are also good y al público, por for favor, háganos saber si areas estas where opciones it's raining? también aplican en áreas lluviosas. I think all of the options that we're showing are Creo que todas are estas equally good opciones for que rainy estamos areas. compartiendo I pueden just ser would tan add that útiles
para zonas también donde hay mucha lluvia. Lo que sí es importante es que quien lo instale sepa de drenajes. Eso es importante porque la arena, por ejemplo, aquí está, sí es un pozo de arena, pero si lo ponemos sobre tierra que contiene arcilla, eso podría hacerse como si fuera un tanque y contener ahí el agua. Por eso es que es importante que sea un experto quien sepa cómo crear un sistema de drenaje a base de grava justo debajo de la arena y generalmente debajo de una tela que filtre para que los niños no lleguen hasta la grava, sino que la arena se encuentre por arriba de esa malla. Y de forma que si entra el agua por la arena, se mueve y migra por la grava en lugar de crear nada más allí un charco de lodo. Así que en lugares con lluvia, como por ejemplo Portland, hay que tener cuidado con esto del drenaje de la zona de juego al momento de diseñar sus áreas de juego exterior. Muchas gracias. Y les recordamos que vamos a enviarles la grabación y la presentación. Si tienen cualquier pregunta, por favor, pónganlas en el cuadro de preguntas y respuestas para que nos ayuden a responderlas. Vemos acá otra pregunta. ¿Podríamos hablar sobre creación de zonas de juego dentro de un estacionamiento, por ejemplo, las medidas de seguridad y qué se debe tomar en consideración cuando el espacio es limitado? Esta es una buena pregunta. De hecho, hemos tenido diferentes proyectos. Tuvimos era un banco o alguna tienda donde era el estacionamiento el que se estaba convirtiendo en la zona de juegos. Algo que es importante aquí, y creo que realizar pruebas ambientales en esos escenarios es una buena idea, ya que hubo algunos proyectos donde se encontró que hubo que reemplazar parte del suelo, parte del asfalto se tenía que reemplazar porque el piso, por los aceites de motor y demás elementos tóxicos que se habían filtrado al suelo, por lo que se recomienda hacer un cambio del asfalto cuando va a haber contacto con los niños, por ejemplo, también para trabajar con actividades como plantar, pero lo importante sería aprovechar el área asfáltica para construir cosas como usar corquina, por ejemplo, o alguno de estos elementos que son fáciles de colocar encima de esas superficies pavimentadas. Pero también hay que buscar estratégicamente las áreas en las que quizás sea necesario, si se va a sembrar alguna planta o se va a poner una zona de caídas, por ejemplo, allí hacer una excavación y hay que ser bien selectivos con las zonas donde se va a hacer la excavación porque generalmente tienen implicaciones de costos más elevados. Para áreas de plantado o para áreas donde se van a plantar árboles, hay que asegurarnos que ese sea un suelo seguro. Y también para zonas de estacionamiento, zonas asfálticas grandes, eh, pues es importante agregar árboles para que dé sombra. Eso puede ser muy, muy útil. Gracias, Eva. Nos quedan unos 10 minutos. Antes de pasar a la siguiente pregunta, les pedimos que nos compartan su información de contacto, por favor, en la pantalla. Tenemos algunas personas interesadas en tener su información de contacto. You are all welcome to contact us and we are happy to Por favor, contáctenos. Nos dará mucho gusto hacer lo posible por asesorarlos. Hemos trabajado en otros estados anteriormente. Sabemos que y nos encantaría poderles ayudar a revisar sus planes. Y nos encantaría estar en contacto con ustedes. He intentado responder algunas de las preguntas, por supuesto, pero creo que hay una que sé que todos nuestros proveedores o muchos de ellos tienen, que son ejemplos de casas para guarderías.
¿Cómo, So I'll cómo start podrían with hacerse that one. ajustes de So diseño? part of the intention of this presentation, we don't do a lot Bueno, of parte de la intención de esta projects in homes, presentación, no hacemos particularly because muchos a lot of proyectos them, en casas, don't sobre obviously todo porque either A, muchos de need ellos a no, architect or ya have the sea que budget for that. necesitan un arquitecto So o what no we tienen el tried to do in this presupuesto para presentation eso. is to present Lo que a number intentamos of hacer en esta items that might presentación be es possible for presentar you to do in your home. So algunas we cosas que recommend ustedes that you podrían hacer en download the casa. Les presentation here, recomendamos que and I think really look descarguen la at in presentación terms of your y home que childcare situation, like what might be applicable to you, whether it's decidan ustedes qué podría consistently hacer storage, aplicable whether para you ustedes, ya sea assisting with almacenamiento air o quality in terms of a calidad new del clean air aire, lo que system ustedes or pudieran llegar a new windows. necesitar, All of those items nuevas actually are really ventanas. pertaining to Todos estos son elementos que potential tienen items que that could ver be done con for cosas que for podrían family llegar a home hacerse en una conditions. And so, casa it's familiar. hard because each house and Pero es complicado porque each cada project is casa, so cada unique and proyecto different, has their own es muy circumstances, único y but those tiene are sus some of the propias things that we've seen circunstancias. Pero esas han sido algunas de work las for cosas other que hemos people that visto we've que, worked que with han in the past. funcionado en el pasado. Thank you so much, Chris. I want to go to Gracias, Chris. weather specific questions. Algunas preguntas específicamente sobre clima. In Houston, can you put outdoor cooling stations? Las like estaciones water de or cool refrigeración air? se pueden poner al aire I libre. saw that question and that's a really interesting question to Vi esa ask, pregunta, me pareció una because pregunta I work also in interesante. Mexico at times, and I think humidity can become an issue La humedad, por outside, ejemplo, he obviously, trabajado because en the México y way la to humedad puede cool. ser un So problema if you have hot, dry porque air cuando se in the tiene, por desert ejemplo, aire or in frío, Southern aire California, some caliente y parts of seco, Oregon, como en then parte central you can do is de add California, dampness, add humidity to cool the air down. That's the old version of a swamp cooler where you run puede ser air with que mists haya or something like that. zonas So in Mexico, donde se agreguen, por even with ejemplo, the high humidity, they rociadores run para humedad. misters, En México, which incluso I think en are las zonas de becoming alta more humedad, se tienen este tipo commonplace, de and I think ventiladores those con could be bruma que se a llaman misters reasonable en inglés. opportunity, Eso puede ser una rather buena than, say, run oportunidad cheap en vez de sprinklers, which is also usar los rociadores como something you tal, could abrir los consider if you're rociadores de agua. adequately equipped. But there's a way where you can get small pipes, Y and there are little misters, and that you can activate creo que it. se puede hacer eso And con tubería just fina adding y some mist este to tipo the de back rociadores area, o if it's under the misters. cover, could really make a big difference in cooling. Esto So I puede think ser both una of those diferencia ideas are good ideas importante. Creo that que locally you ambas son might be able buenas to find ideas a que a nivel reasonable local se cost pueden to, encontrar whether it's a un costo somebody razonable, who might have done it in another incident, algo like que they tend to be popular in quizá puede restaurants, haber pasado en but algún on a otro much caso simpler level, you might be able to achieve that, even using y se drip puede lograr irrigation. I'm not sure, incluso con but ese I tipo think de both of those variaciones. solutions are worth pursuing. Pero creo que a las dos Yeah, soluciones something I would valen la add pena. also is Sí, también yo aquí lo we que did agregaría some es temperature studies and some research on it, and what we que hemos found hecho was estudios if you have darker en los que nos surfaces in hemos the encontrado playground, I con que think a cuando hay lot of superficies older más playgrounds oscuras either en la have zona those de big foam juego, blocks or como esos they bloques have like a grandes de mix of espuma poured in place rubber that has o those esas darker mezclas de particles in it, which are very llevan common because those generalmente are actually what hule makes it very cost effective. So para we use hacer it a lot in partículas más parks. oscuras. It's Se a usa mucho en standard for parques many porque actually es el states. estándar So if you en muchos have any estados darker para parques. surfaces, those really start Superficies having más big oscuras, temperature differences too if you have a lighter surface. por So ejemplo, even if you're using like poured in place rubber, si se if está you look usando, por for like the ejemplo, ese cream tipo de color, the beige hule color, the lighter colors, vertido, the surface getting hot really makes a difference la under the superficie se sun. calienta y hace que todo sea un poco If más you're putting complicado. shades, again, look for shade sails that are the whites and the beige and the lighter colors because Y again, they reflect the portion siempre of the light. procurar que se So there is a tengan way to also help colores que looking at what absorban, surfaces que you have reflejen and más the bien colors. la Again, luz en just vez de aim for much absorberla. lighter colors. Other elements, if you have Hay otros play elementos, structures or slides, those por ejemplo, also tend to estructuras get much como hotter if you resbaladillas, darken estas colors. So tienden we've seen just color a create a difference between something hacerse being mucho almost at más burning cálidas temperature también, and así being que actually like pueden incluso ser temperaturas casi So quemantes y que no se that's pueden ni also tocar. something to look for.
Así que hay que tener en cuenta esto con los colores. Thank you so much. We do have 3 more minutes left. I do want Muchas to gracias. be Nos quedan 3 mindful of minutos our interpreters' times. Going to ask one more y question, and then I am tenemos going to wrap una up pregunta with a más couple of antes de announcements. cerrar con un par de anuncios. One question is, what materials would you recommend Una for pregunta es, ¿qué infants? materiales recomiendan para Go ahead and menores, hand that para off to you. pequeños? Sure. So not only for infants, but in general, No 0 to solamente para 5 is the pequeños, age sino también we're para mostly edades talking de about 0 a here, 5, que es and cuando it's more pronounced at infant age group because they're much es closer. They're usually más crawling on their pronunciado, por ejemplo, feet, and they're much closer el to hecho de que especially the pasan flooring tiempo material. One gateando, of the están items más we always cerca look del for is if piso. you're looking for new Eh, flooring or si new estamos buscando, por carpet, ejemplo, una look for nueva, materials that don't have any un nuevo PVC. material para el Also piso, buscar looking que for no the contenga VOC levels of the PVC, different materials. So aim for things that are maybe 0 VOC. A evitar lot que of contengan flooring VOC would también. be installed without Muchos de actually los pisos se instalan or sin, you could choose to not do like a glue down installation, for example, for y carpets or sin for pegamentos. flooring. Sometimes you could choose to go with a floating Para el piso a installation, veces for se puede example. usar Doing una again, help instalación taking out the flotante glue, which usually has the most para VOC levels para out of that eliminar el pegamento que tiene area. los niveles más elevados de But VOC. in general, Así as you're que en looking into general, your space, if there is any cuando se sharp está corners or revisando el edges, those are espacio, areas that ver we que always no hay recommend algún área que esté cover with different demasiado edging. If it's near the filosa o center, peligrosa look para for adding cubrir like esa protective zona, beads into your sheetrock or on the corners of cabinetry and intentar walls. So agregar if kids are falling, they're not hurting themselves. And also in terms of una if you cobertura get para paints in cuestiones your room, como any fall esquinas, material, look for orillas, things that are really almost y 0 buscar siempre VOC, lugares if not y very cosas low que VOC. contengan casi If they 0 don't have VOC o PVC 0 in them, VOC. if you have shades, stay away from the PVC, which is a very typical También las content, but cortinas, also stay evitar que away from tengan like PVC porque fiberglass tienen contenido materials muy because grande, pero those start to también become skin evitar fibra de irritants, especially vidrio for porque esas kids. irritan la piel, sobre So todo la those are piel de things los to niños. watch for, Ese es to el tipo de cosas que hay not que actually vigilar y evitar. specify or not choose if you have different options. In terms Si of se puede carpets, evitar, again, mejor. something that has En cuanto a las cushioning is alfombras, softer algo que sea thin más is much more suave preferred to the es more preferido commercial options. en comparación con I would opciones más reemphasize comerciales. one of the things Y that yo she aquí mentioned, which is volvería a really, enfatizar algo que you ya know, se for mencionó, infants que es que particularly, sobre todo having para los rounded edges. pequeños, So if you el do tener have the estas opportunity to orillas put redondeadas cuando sea posible, softened edges, like suavizadas all of our las new centers, we have esquinas. bull En nose los edges on centros the más corners nuevos se of tienen, all of por the cabinets, ejemplo, as she ese mentioned, tipo and de all of the botones sheetrock. para hacer circular This todos we found to be las very important. If we orillas don't provide it, we end puntas up with de los bubble wrap in the muebles. Es muy centers, importante. De lo you know, contrario, just incluso to agregar protect papel the burbuja. children's Esto es heads para as la they protección de move la around. cabeza de So, los pequeños que se so mueven en yeah, esas those áreas. are really important. I think Son it's elementos not sure if muy there's a good picture of importantes. that, but No sé nonetheless, si it's tengo una something that's buena important. imagen de eso, pero I think it's hard to see, but Yeah, it's a little hard to see. I think some of these cabinets and uppers you will see they all y bueno, have creo que en these algunos de rounded estos edges. These cabinets, again, a gabinetes little hard to sí tienen un see. poco estas puntas But if we redondeadas. Claro, start zooming in, all these se alcanza a cabinet ver muy corners, bien the en la bottom foto, of pero these si nos upper ones, acercáramos they aquí all veríamos have que las rounded esquinas, corners on them. incluso esta parte de abajo de wait, go back de to estos that for one gabinetes more second. superiores y I'll just say, This one, cajones I think están it's the redondeados. this cabinet well, I a was little bit. just going to Me say one parece last que thing, which is also yo quería the decir otra door cosa finger más que protection. sobre la Oh, thank you for that. protección Yeah, so de we dedos en put las finger puertas. protectors on all the doors, Hemos agregado particularly in protectores infant para rooms. dedos en todas las puertas, sobre But I'm not todo sure en that you las can fully see salas that. donde So están it los más prevents the pequeñitos, children from putting their fingers in between para the evitar que door los and the niños hinge. metan sus dedos entre la puerta So y Yeah, I think you those see are an little option here. things that make a difference. Thank you so much. We really appreciate muchas you gracias, de joining us verdad, and providing all this wonderful information. por toda esta We maravillosa are at información. time. I do Bueno, se nos ha want to terminado el respect our tiempo. Queremos interpreters' respetar time. el They will tiempo, sobre have to todo jump porque off. los intérpretes tendrán que salir ya de la llamada. Quick announcement. I Solo will muy send the rápidamente presentation and the PowerPoint recordarles decks que in voy a both enviar English and la Spanish. presentación en The decks have español y en also been inglés. dropped
in the También chat. dejamos If ya you have any los questions, archivos you en el can chat reach out del, to me at si tienen alguna capacitybuilding pregunta, at por favor, mándenme un liftfund.org. correo My email a has been dropped in the capacitybuilding chat. I also want to share arroba an liftfund.org. upcoming webinar Ya está en el is going chat to mi be held correo. Tendremos tomorrow. otro We webinar have el día de 3 mañana. providers that received Tenemos 3 grants from our proveedores que han IGP recibido program, subvenciones del and they are programa de going to ITP share how y they van a used compartirnos la forma en que their ellos grant fund utilizan specifically su for dinero, climate resiliency. sobre So if todo you're para la able to join, resiliencia that would be great. climática. The flyer has been dropped Así in the que si chat. se puede, por favor, únanse. Ava or Chris, do you Tienen have any en closing el chat remarks? ya el No, I want to anuncio. thank you all for Eva y being Chris, here ¿algún and for otro listening, comentario? and hopefully No, this was gracias. useful. And Esperamos que esto haya sido útil we're happy to y respond to emails. con mucho We gusto try to do that responderemos within a few days if you a los have correos. a meaningful question. Si And tienen alguna and we pregunta, can see how we can help you. And algo if there's an importante que nos opportunity quieran to preguntar, con mucho gusto collaborate, les we will let ayudamos. you Si, know si se and puede see if that's colaborar, something that we can be con mucho helpful with. gusto Thank you intentaremos so much, and we hope ayudarles. that you all have a great evening. Muchas gracias y que tengan All una right, take excelente care, tarde. everybody. Cuídense. Thank you, Hasta everyone. luego. I will drop the flyer for those who are still waiting for that. It is going to show as a PDF attachment. Thank you so much to our interpreters. You're free to hop off. And I will stay on if anybody is still trying to access any of the links that I dropped. If you are staying on to access the flyer and are having issues accessing the flyer for tomorrow's event, please feel free to drop a question in the chat. I do not have information for the grants. I support with trainings. I wish I can provide you with that information, but you'll have to connect with the staff specific to the programs that you are interested in applying for grants. All right, thank you so much, everybody. We hope that you enjoyed this presentation, and I will be sending out the slide deck and recordings.